Bien, vamos a hablar de cómo utilizar la máquina de ultrasonido. Vamos a desglosar lo que es la máquina, cómo podemos hacer una imagen mediante esta tecnología. Nosotros somos miembros y fundadores del CEIUM, Centro Docente de Enseñanza del Ultrasonido e Investigación del Ultrasonido en Medicina. Funcionamos en Venezuela, en Barquisimeto, y tenemos cursos presenciales, semipresenciales y online. Nuestra sede y nuestro teléfono lo pueden conseguir en esta presentación. Nosotros tenemos 13 años impartiendo docencia en ultrasonido y 13 años en convenio tanto con Policlínica San Javier, con el Centro Docente de Imágenes de Alta Tecnología de la clínica y con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Nosotros tenemos un equipo de docencia de alrededor de 30 profesores donde integramos médicos imagenólogos con todas las especialidades de medicina y yo particularmente soy el doctor Carlos Roa. Yo soy ginecólogo, obstetra, imagenólogo, una especialidad en diagnóstico por imágenes, todos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y con una maestría en educación superior de la Universidad Pedagógica Libertador del Estado Lara, y coordino el CEIUM, el Centro de Enseñanza. Vamos a entrar entonces a hablar de las bases que rigen la formación de imagen con ultrasonido, y tenemos que hacer una reseña histórica de algunas personas que gracias a sus conocimientos previos se pudo desarrollar la técnica. El primero en describir la importancia del sonido y que se podría inferir lo que estaba por delante con el ultrasonido fue Lázaro Spallanzani, cuando él hizo la descripción de que los murciélagos volaban guiándose por la onda acústica, no por la visión. Él demostró, ocluyéndole los ojos a los murciélagos, que ellos no podían volar, que se guiaban por el sonido. Posteriormente, una serie de investigadores, donde resalta Paul Langevin, que fue el que descubrió el sonar, pudieron demostrar y darle utilidad práctica al uso de la onda acústica para, en este caso, Langevin, para poder navegar mediante el sonar. El sonar es un aparato que emite onda acústica y es capaz de recibirla y es capaz de poder inferir los obstáculos o lo que está por delante del sitio de navegación, de acuerdo a cómo se modifica la onda acústica que emite el sonar con respecto a la onda que regresa. Esos principios lo pudieron utilizar algunos investigadores, como fue Hubert Dusik y Ian Donald. Dusik, por ejemplo, utilizó el reflectoscopio, y Donald también lo usó, que era el modo A, y pudieron lograr medir un diámetro biparietal usando en un registro de la onda que regresaba. Ellos registraban los disturbios que se producían cuando la onda de ultrasonido impactaba sobre una superficie dura, en este caso con el cráneo, y él pudo en feto, de acuerdo al registro, a la altura, la variación en la altura del sonido que regresaba, donde habían los picos, pudo ubicar que correspondía a los diámetros biparietales, y con esa forma se midió el primer diámetro biparietal y mediante el modo A de ultrasonido, mediante un osciloscopio. Luego Ian Donald pudo medir quistes usando el mismo principio del sonido. Posteriormente, no usando la amplitud sino la frecuencia, Sotomura, Baker y Fitzgerald lograron iniciar o registrar los primeros ecos Doppler, donde pudieron ver la velocidad, medir dirección y resistencia de flujo. Luego, ya en el año 89, se desarrolló la ecografía 3D, eso concordando con el desarrollo también de la informática y la computación, cuando se logró almacenar un volumen de imágenes y se logró navegar a manera de cortes tomográficos ese volumen de imagen para poder obtener una información mayor mediante la técnica. Posteriormente, ya empezando el 2000, se desarrolló la elastografía, y completando los tres modos que manejamos ahora, como es el modo
B, que codifica brillo y amplitud del sonido, el modo Doppler, que puede medir la dirección, la resistencia y la velocidad del flujo sanguíneo, y el modo de elastografía, que mide la dureza o la elasticidad de los tejidos. El equipo de ultrasonido realmente es un ordenador o un PC, al igual tiene un hardware y un software. El hardware es el esqueleto del equipo, es lo que lo soporta, como sería la cajuela, el teclado, el monitor, y los software están contenidos dentro de un hardware. Por ejemplo, la tarjeta madre, su caparazón sería hardware, pero el software es el programa que contiene. Y realmente el equipo de ultrasonido es un ordenador con una serie de software para poder hacer imágenes, algunas en modo anatómico, como es el modo B, y algunas en modo funcional, como es el modo Doppler y el modo de elastografía. Al igual que las computadoras, tiene un software, un hardware y unos periféricos. Los periféricos en la máquina serían el video printer para tomar fotos y las impresoras, que nosotros podemos enviar de los equipos información a las impresoras y hacer una impresión de un informe. Esos son los periféricos. Hay otros periféricos, como incluso el transductor se considera un periférico de la máquina, porque a manera de también le dicen escáner o probe, porque es el sitio donde ocurre el intercambio de energía. Por el cable que viene acá, nosotros le suministramos energía a unos componentes piezoeléctricos, que por lo general son derivados de circonio o cuarzo, que con la electricidad producen una vibración. Esa vibración se transmite, es capaz de producir una onda acústica. La onda impacta sobre el cuerpo, esa onda regresa y vuelve a hacer vibrar los cristales que están acá en el transductor o el escáner, y eso es transformado por esos cristales otra vez en electricidad, que es lo que hace que esa electricidad sea procesada en puntos de brillo o píxeles en la pantalla. Realmente la máquina lo que procesa, ella emite, los cristales emiten sonido, pero la máquina lo que lleva al cristal es voltaje, y también lo que recibe es voltaje. La máquina procesa voltaje, no procesa onda acústica. La onda acústica, realmente el sonido no existe. Los sonidos es un fenómeno subjetivo que nosotros le asignamos a una onda mecánica que se transmite en algunos medios. Puede transmitirse en todos los medios, se puede transmitir en el aire. Algunos medios lo transmiten mejor, como el agua, los elementos sólidos. Mientras más moléculas tiene un medio, más rápido transmite el sonido. Y en el aire se puede transmitir el sonido, pero no se direcciona bien. Entonces en el aire el sonido se transmite en todas las direcciones. Por eso es que nosotros, cuando hacemos ultrasonido, requerimos el medio de acoplamiento, que es el gel, para evitar el aire entre el transductor y la piel. Si nosotros llevamos la onda de ultrasonido trazando una línea imaginaria, vemos que hay una parte que es de direcciones opuestas, pero con una dimensión similar, que es la amplitud, es la distancia que existe de esa onda imaginaria en sentido hacia arriba y hacia abajo. Entonces es importante, ya que el equipo trabaja con ultrasonido, o por eso el equipo se llama ultrasonido o ecografía. Eco es sonido después del sonido, y ultrasonido es el sonido que se produce después que se emite un sonido primario. Y grafía es registro. Entonces ecografía es el registro de un eco secundario a un sonido primario, y ultrasonografía también es el registro del ultrasonido. El sonido tiene el fenómeno ultrasonido tiene algunos componentes, como es la longitud de onda. Fíjense, la longitud de onda es la distancia que existe en cada pico de estas ondas. La frecuencia, que es el número de ondas que ocurren en la unidad de tiempo. Fíjense, una onda es el fenómeno desde la parte positiva hasta la parte negativa, desde el inicio del componente positivo, que es la compresión, y la rarefacción, que es la parte negativa. Eso sería un ciclo, cuando se completa el ciclo completo. Y la frecuencia es el número de ciclos que ocurren en la unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí en un segundo se produjeron 2 ciclos. Eso quiere decir que nosotros le asignaríamos una frecuencia de 2 hercios. Sin embargo, cuando en un segundo se produce un solo ciclo, es lo que se llama un hercio, y esa es la unidad básica de medida del sonido. En este caso tenemos 2 hercios. La frecuencia, la potencia o amplitud sería la distancia que existe de la onda imaginaria al pico. Mientras más alta es una onda, más intensidad tiene. Entonces, hay algunos equipos que trabajan con la amplitud, algunos modos del ultrasonido que trabajan con la amplitud, y otros que trabajan con la frecuencia. Como veremos, con la frecuencia trabaja el Doppler color y el Doppler espectral.
Entonces fíjense, la amplitud, como vemos, es la distancia o la altura de la onda. Y para ultrasonido, para el modo que estamos ejerciendo, nos interesa que la amplitud sea suficientemente importante para que el eco que regrese con bastante intensidad o potencia o amplitud, de manera que pueda impactar o hacer vibrar los cristales para que produzca de nuevo un voltaje suficientemente alto para que se produzca un buen brillo en los píxeles que se van a formar en el monitor. Entonces amplitud, potencia, energía o intensidad es algo que es sinónimo y es la altura de la onda desde la línea cero. Traduce la fuerza o energía de la onda. Entonces si ustedes escuchan un sonido más intenso, eso tiene más amplitud que un sonido más suave. Mientras que la longitud de onda es la distancia entre los picos de las ondas. Y la frecuencia es el número de ondas por segundo y se mide en hercios. El equipo de ultrasonido tiene algunos modos de mostrar la imagen. Entonces tenemos un modo B, se llama modo brillo, que nos puede mostrar la huella o la forma de un riñón con sus componentes estructurales. Y también con el modo A, él procesa usa el modo A para hacer el Doppler Power, como lo veremos más adelante, que es un tipo de Doppler color que es unicolor. También el modo A utiliza la amplitud, fueron las primeras formas de ultrasonido que se usaron, y todavía el modo A sigue usándose en oftalmología para hacer mediciones precisas de las cámaras oculares. Nosotros en ecografía integral, en ecografía general, en ecografía de las partes superficiales para ver tiroides, no usamos el modo A. Eso lo usa prácticamente ya en medicina, lo usa el oftalmólogo. Entonces fíjense bien, aquí hay para ilustrar lo que hablábamos, hay dos láminas. En la primera, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ondas que tenemos? En unas son más altas que otras, la diferencia es en la amplitud. ¿Cuál produciría entonces un eco más brillante? La superior, porque tiene mayor fuerza o mayor intensidad o mayor amplitud. ¿Cuáles son los modos de la ecografía que usan esta propiedad? Lo usa el modo B, el modo A y el Doppler Power. En la lámina del lado derecho vemos que hay diferencia, pero fíjense, la altura de las ondas es la misma, o sea que tiene la misma amplitud, lo que varía es la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre las ondas? La frecuencia. Hay unas que tienen mayor longitud de onda como esta y tienen menos frecuencia, y unas que tienen menos longitud de onda y tendrán más frecuencia. ¿Cuáles son los modos de la ecografía que usan la frecuencia para hacer imagen? Lo usa el modo Doppler color frecuencia, que se va a codificar en dos colores, es rojo y azul. El rojo se denomina arbitrariamente que es el flujo que se acerca, y el azul es el flujo que se aleja. Mientras que el Doppler Power, que trabaja con la amplitud, es unicolor, es lo que detecta la presencia de flujo y nos marca el vaso para poder ubicarlo. ¿Y cuáles son los modos de la ecografía que usan el Doppler frecuencia? Lo usa el Doppler espectral y el Doppler color frecuencia. Entonces, en resumen, el equipo de ultrasonido, como les decía, tiene un transductor. En el transductor hay cristales. Esos cristales, por algunos componentes que tiene el equipo, que están dentro del hardware, dentro de la caja del equipo, tiene un pulsador que va a emitir voltaje hacia el transductor, hacia el cristal vibra, las vibraciones que producen son sonido, ese sonido impacta sobre el tejido, regresa en forma de eco o de ultrasonido, vuelve a hacer vibrar el transductor trabaja otra vez, vuelve a formar voltajes, energía eléctrica. El procesador o receptor va a transformar esos voltajes de acuerdo a mayor voltaje o menor voltaje. Si tiene un voltaje muy alto, lo pone más brillante, y si lo tiene un voltaje menor, lo pone más oscuro, y si el voltaje que se emitió es igual al que regresa o no regresa, lo pone negro. Cuando el sonido atraviesa, por ejemplo, líquido que no tiene ningún componente sólido en el cual impacte para que devuelva o haga la reflexión del eco, en esa zona la máquina lo pone como un punto negro, punto de silencio. Entonces, en este video que veremos más adelante, se describe cómo es que funciona el ultrasonido, y es muy importante. A continuación, podemos ver cómo funciona el ultrasonido. Los cristales funcionan al ser impactados por la electricidad que viene del cable. El cristal vibra, produce ondas sonoras que impactan sobre el cuerpo, y a su vez viene un eco que viene de vuelta y vuelve a producir electricidad. Impacta el sonido y produce electricidad. La máquina capta la electricidad y transforma esos voltajes en puntos de brillo que serán más intensos
mientras mayor sea el voltaje que regresa. La máquina tiene la capacidad de impactar el cristal, pero hacer un espacio entre el impacto y el regreso del eco, eso se llama el sistema pulsar. Vemos acá cómo se forma la imagen. Allá arriba tenemos una gráfica de dos imágenes circulares, en una hay un voltaje más grande, de mayor intensidad y una de menor intensidad, por lo tanto la imagen en uno de ellos es más brillante y en la otra más oscura respectivamente. Realmente la imagen se forma por cuadros y son cuadros que cuando se pueden unir en imágenes continuas de más de 40 por minuto podemos tener una imagen continua. Bien, como les decía, el ultrasonido va a emitir una onda acústica y esa onda acústica va a impactar sucesivamente las estructuras. Claro, la primera que va a impactar, la zona que impacta al inicio es la zona de la piel, que es la que está más cerca del transductor. Luego, sucesivamente, se irá impactando las estructuras que tengan mayor profundidad. Asimismo, las primeras ondas que van a regresar, que son detectadas por el equipo, que el equipo tiene un medidor de regreso de las ondas que regresan, van a ser las que están en la de la piel, y así hace también su imagen el equipo de ultrasonido. Las primeras que regresan las va a colocar más superficiales en la pantalla del monitor, en el screening. Entonces, por eso siempre en la parte más alta de la pantalla vamos a ver lo que está más superficial, y en la parte más profunda las ondas que regresan sucesivamente hasta ver lo más profundo, la mayor penetración del transductor, que ellos tienen un límite. Los transductores convexos penetran hasta 20 centímetros. Entonces la máquina es capaz de hacer la imagen por puntos de brillo de acuerdo al voltaje que regresa, y por el tiempo va a armar la imagen. Lo que está más cercano lo coloca en la parte más superior del monitor, y lo que está más lejano lo coloca en la parte más inferior del monitor, lo que es más profundo. Entonces, fíjense bien, existen varios modos de ultrasonido y de formar la imagen. Tenemos lo más importante actualmente son los que trabajan con la amplitud. Dentro de los que trabajan con la amplitud tenemos el modo B, el modo Doppler, y dentro de los que trabajan del modo Doppler, el que trabaja con la amplitud es el Power, como les decía yo, el Doppler Color Power. Mientras que con la frecuencia vamos a tener el Doppler color frecuencia, el espectral, van a trabajar con la frecuencia del sonido, y el modo de elastografía codifica en colores la elasticidad de un tejido. Es un modo que busca tratar de identificar las lesiones que son más peligrosas, las cuales serán sometidas a biopsia. Sin embargo, la morfología de la lesión, la forma y el tipo de cogenicidad que posee nos orienta tan importante. Actualmente sigue siendo el gold estándar para calificar las lesiones de mayor o menor riesgo de cáncer. La elastografía aún está en estudio, y desde el punto de vista de algunas exploraciones, como las exploraciones de tejidos superficiales, aún no hay resultados que sustituyan a la biopsia. En el modo B, fíjense, es un modo anatómico, que lo que codifica es brillo. Fíjense, esta interfase, que es la cápsula del riñón, se formó porque esa zona del riñón es de tiene mayor densidad que las otras zonas, tiene menor cantidad de agua, y por eso la traduce como algo muy brillante, mientras que las áreas con mayor cantidad de agua las traduce como áreas más oscuras. Como veremos más adelante, eso se llama hiperecoico, hipoecoico o isoecoico. La máquina tiene botones y puede también desglosar imágenes en 4. En una puedes meter un riñón a lo largo, un riñón en transversal, aquí puedes colocar la vejiga, aquí podrías colocar el páncreas, o puede, incluso es útil a la hora de dar impresiones, porque puede ser de mayor economía hacer una imagen compuesta como esta, porque puede ahorrar material que puede ser muy costoso en algunos casos. El modo se llama modo B y traduce brillo, porque algunos le dicen escala de grises, y es incorrecto hablar de escala de grises, porque la máquina lo que codifica es brillo. Fíjense que esto aquí, en este caso, tenemos una área oscura que es anecoica, otra que es hipoecoica y otra que es hiperecoica. Sin embargo, no podemos hablar de escala de marrones, realmente deberíamos hablar de escala de grises, de escala de brillo, es lo que deberíamos hablar.
El modo M es otra estructura o otro modo que es derivado del modo B, realmente es un modo brillo modificado y traduce es el movimiento. Fíjense, aquí tenemos un corazón, si ustedes lo ven acá, el corazón tiene dos cavidades, dos lados, un lado derecho arriba y un lado izquierdo abajo. Nosotros podemos ver en esta imagen, pero no lo entendemos quizá, que vemos un área que tiene una cavidad que es el lado izquierdo y la parte superior sería el lado derecho y en el medio estaría el tabique. Hay una zona donde abre la cavidad, que es la diástole, y una hora donde cierra o vacía, que es la sístole, y nosotros podemos decir que lo primero que se formó en la imagen, el primer latido fue este, y el último fue este de acá, o sea que uno puede ver, por eso se llama tipo movimiento, y nosotros podríamos decir que aquí ha ocurrido, si nosotros medimos el tiempo en el cual se va formando la imagen, ella la va formando a lo largo, va deslizando y va formando la imagen, podemos decir cuál es la frecuencia del corazón. O sea, es una modificación realmente del modo brillo. Si ustedes ven el modo brillo, ellos siempre van a tener una escala aquí que se llama escala de brillo, y como veremos más adelante, lo que es negro es líquido, corresponde a líquido y es anecoico, lo que es gris oscuro se llama hipoecoico, el gris que está intermedio es isoecoico y el gris, la zona que ya es blanca, es hiperecoica. Hay unos botones para ello. Los modos brillos también tienen una forma, porque una de las limitaciones que tiene la ecografía es que nosotros tenemos que ser como puntuales, o sea, nosotros no podemos ver un brazo completo con un transductor porque no lo abarca y no va a poderse introducir dentro del monitor a lo largo. Entonces hay una software, así como es la cámara esa que es 3D, que uno la puede hacer un barrido extendido, en el cual uno desliza el transductor en un órgano largo, por ejemplo, en un órgano que sea más largo que ancho, y podremos reconstruir, por ejemplo, en ese caso un dedo, o podemos, si nos movemos rápido, podemos tener todo el brazo donde tenemos la mano, los metatarsianos, el cúbito y el radio hasta el húmero. Eso es una visión compuesta o extendida y tiene su botón, que en este caso de este equipo es esta que está acá. Es una forma para tratar de que el observador pueda tener una visión extendida, así tratando de imitar un poco a la tomografía o a la resonancia. Como les decía, otro modo es el modo Doppler. Hay dos tipos de Doppler color: el Doppler color frecuencia, que es el rojo y azul, y el Doppler color potencia o power, que es unicolor, como veremos más adelante. Sin embargo, el Doppler color frecuencia y el espectral, que es esta huella que está acá, si ustedes ven esta huella es una onda de velocidad de flujo. Se llama onda de velocidad de flujo Doppler. Como ven, tiene un pico una parte que alza y una parte que baja. La parte que alza, igual que el pulso, es la sístole, y la parte que baja es la diástole. Y nosotros podemos ver que esa onda a veces puede estar por encima, esto se llama línea de base, o puede estar por encima o puede estar por debajo de la línea de base. En Doppler espectral, lo que está por encima de la línea de base se acerca al transductor, es un flujo que se acerca al transductor, mientras que lo que está por debajo de la línea de base es un flujo que se aleja del transductor. ¿Y dónde estamos insonando? Estamos insonando acá el vaso que está pintado de rojo. El productor puede decir que cada vez que usted ve un vaso que esté pintado de rojo en el Doppler color frecuencia, la onda está por encima de la línea de base. Y si insona, como acá, un vaso que está pintado de azul, la línea va a estar por debajo de la línea de base. Se está alejando del transductor. Como le decía yo, el Doppler sirve para tres cosas: para medir dirección, resistencia y velocidad. ¿Y cómo hace la máquina la imagen para pintar un vaso de rojo o para colocar el flujo por debajo de la línea de base? Lo hace en base a su frecuencia. Los transductores tienen una frecuencia, o sea que cada vez que la electricidad impacta sobre ese cristal, lo pone a vibrar a cierta frecuencia. La vibración que produce va a emitir una frecuencia que, en los casos de los transductores de 3.5 MHz, por ejemplo, los que hacen abdomen, o puede tener una frecuencia de 7.5 MHz, que es el centro de los transductores de alta frecuencia. Y, por ejemplo, este transductor emite una frecuencia de 3.5 millones de ciclos por segundo. Si un glóbulo rojo se estuviese acercando, la onda que regresa, el eco o el ultrasonido, va a tener una frecuencia mayor a 3.5, va a regresar a 5 o 6 megahercios. Entonces la máquina dice: caramba, yo estoy emitiendo a 3.5 y estoy recibiendo una mayor frecuencia de ese vaso que estoy insonando, lo voy a pintar de rojo, y lo coloca de rojo. Y si desplegamos y colocamos y pisamos el botón de PW, que es el de espectral, la onda que se va a formar va a estar por encima de la línea de base. Al contrario, si el flujo se está alejando, en este caso volvemos a disparar a 3.5, pero la onda que regresa va a estar atenuada y va a ser menor de 3.5, y la máquina va a decir: caramba, se está alejando, la voy a pintar de azul y la onda la voy a colocar por la línea de base. Es lo que vemos, por ejemplo, en un corazón, cuando vemos que tiene dos colores. ¿Y por qué dos colores? Porque en la diástole el flujo se acerca al transductor, que el transductor va a estar acá y se pinta de rojo, y cuando se aleja en la sístole se va a pintar de azul. Entonces, en un mismo sitio puede haber dos colores, dependiendo de la dirección del flujo.
Entonces, eso es allí. Hay dos tipos de formas de obtener Doppler, de acuerdo al transductor. Hay transductores que trabajan con un solo cristal, emiten el pulso de sonido y reciben el pulso de sonido. Ese, cuando trabaja con un solo cristal, es el Doppler pulsado, que necesita una pausa, porque como tiene un solo cristal, para manejar el fenómeno, emite y tiene que hacer un silencio para escuchar, para ver el fenómeno, el cambio de la onda que emitió. Mientras que el Doppler continuo, que lo utilizan los cardiólogos, puede medir velocidades altas y es capaz de su uso en cardiología. Tiene dos cristales, uno que emite continuamente y otro que recibe continuamente. Se podría decir entonces que el Doppler continuo es un mejor oyente y un mejor hablante. El Doppler pulsado es un mejor oyente y un mejor hablante que el Doppler continuo, que uno habla y otro escucha. Mientras que cuando tenemos, fíjense, aquí hay varios modos de ultrasonido. Tenemos un modo que se llama B, un modo que se llama Doppler color y un modo que se llama Doppler espectral. Cuando usted tiene trabajando el modo brillo, el modo Doppler color y el espectral simultáneamente, eso se llama triplex. Si tiene dos modos de ultrasonido, por ejemplo, tiene el espectral, el modo B, por ejemplo, y el modo, es un duplex. Hace eco 3D en modo brillo, eco 4D, nosotros podemos hacer también eco Doppler color frecuencia y el power, que es un... Se fijen, se ven el ritmo, su K y pueden ver incluso sus pirámides y sus senos. Pero en el otro lado, además de que ven un modo anatómico, pueden ver un modo funcional. De esas estructuras tienen un botoncito. Por ejemplo, como veremos acá, aquí tenemos en este caso, tenemos en el modo B, tenemos un botoncito para el modo B, que está aquí abajo, ¿verdad? Tenemos un botoncito para el modo Doppler. Para el modo Doppler Power, Doppler espectral, tenemos un botoncito que se llama PW, que lo van a ver acá. Todos esos son los botones que usamos. Este que está aquí, que se llama 2D, es el del modo B. Este que vemos acá es el que tiene una C, es el modo Doppler color. Este que ven acá, cuando lo pulsamos, desplegamos el Power Doppler. Con este desplegamos el modo M y con este desplegamos el Doppler espectral. Hay otros botones que tenemos acá, como el de elastografía, el botón de visión extendida, y bueno, una serie de botones. Como van a ver, prácticamente cuando uno ve estos equipos, uno los ve como una consola de un avión de esos. Cuando uno les permite entrar al avión, ve esa serie de botones que uno se asusta realmente, pero realmente el cerebro es capaz de usarlo después que tú haces. Por eso se dice aprender haciendo. Después que tú lo utilizas, se te hace fácil, es como manejar. El modo de elastografía, al igual que el modo Doppler funcional, determina la dureza o elasticidad de una imagen en relación con un código de color. Por ejemplo, acá el color más fuerte o más duro es lo rojo. O sea que aquí lo más fuerte, lo que es más denso, como ven acá, que son los sectos de tejido conectivo, se colocan de rojo, mientras que el quiste, que es de agua, se coloca, como lo ven acá, de verde, que es de baja elasticidad. Vamos a hablar un poco para que ustedes, porque siempre pensamos, ¿qué es eso de ecografía tridimensional? Y la ecografía tridimensional es un modo de brillo, pero presentado en 3 dimensiones. La ecografía toma de queso y le hace slide, mientras que esto sería donde tú podrías hacer en muchos slides. Entonces, por ejemplo, acá, este efecto, si nosotros tomamos un slide, el primer slide sería el sexo. Veo un corte transversal donde estaría el estómago, estaría el hígado, y corte alto podrían ver el cerebro. Y eso lo podemos hacer moviéndose, igual que en la tomografía, con un botón que se llama MPR, que es multiplanal reconstructor. Ustedes pueden irse, y es una ventaja porque permite darse trabajo para la casa. Si uno está apurado, uno va a ver todo el feto, y después en la casa, de ahí puede tomar videos, puede tomar secciones, 500 o 1000 o 2000 fotos de varios cortes del feto, y lo puede estudiar a distancia o lo puede estudiar en un tiempo posterior, y es útil para hacer medicina. Entonces, se habla de 3D, se ha llamado, realmente la ecografía es 3D, pero ha surgido el 4D, que es cuando el 3D se volvió en tiempo real o en movimiento, y después salió el 5D, que es el HD Light, ya se está hablando de 6D realmente, y sin embargo, cuando usted ve la imagen, la ve en 2 planos, lo ve en largo y ancho, lo que tiene es una sensación de profundidad, y si usted le toma una foto, es una foto de 2D, porque no tiene relieve, pero lo que le da la característica de 3D, cuando vemos las sombras y la sensación de profundidad que tiene, que en 2D usted lo ve como esquelético, ¿eh? Esa es la diferencia. Entonces 4D es 3D Light o en movimiento, y 5D es HD Light, que lo que hay es un juego de sombras que le dan esa mayor resolución, que le permite ver así como más detalladamente algunas estructuras, que lo pueden hacer con algunos equipos que tienen esos software. Realmente eso es lo que son software.